Bueno, estamos en un nuevo episodio de nuestro programa de entrevistas acá en La Runfla y es una tradición que nosotros tenemos de arrancar con un aplauso para presentar al entrevistado, en este caso una entrevistada, Hilda Chiche Duhalde con nosotros. Pero gracias, muy amable. ¿Te identificás más con Hilda o con Chiche? Con Chiche, con Chiche. ¿Hace cuánto de eso? Desde que nací, ¿Desde que nací te dicen Chiche? sí. Sí, mi hermano, 5 años mayor, me puso ese sobrenombre y era un tiempo donde los sobrenombres eran algo común. Es decir, Hoy no existen los sobrenombres. Sí, algunos existen. Sí, pero antes eran todos Pocha, Paco, Chiche. Todas las personas tenían sobrenombre. ¿Y cómo fue tu hogar? Fue un hogar difícil. Mamá y papá no lograron hacer una pareja armoniosa. Y papá se fue yendo despacito, viniendo cada vez menos. Y mamá trabajaba mucho, cosía para afuera. Y lo cotidiano estaba en manos de mi abuela. Sí. Que fue la que no solamente hacía la comida, sino que me enseñó todo lo que me gusta de hacer con las manos, yo soy muy creativa. Y entonces pinto, tejo, bordo, cocino, hago todo eso. A mí me produce muchísima paz. Satisfacción, placer. Sí, Freud habla en uno de sus capítulos de la ensoñación de la tejedora, que en aquel momento no se hablaba de meditación. No, por supuesto. Pero tejer es como meditar. Pintar es como meditar, porque vos te metés ahí en ese mundo y te olvidás. Es como una escoba que te barre el cerebro. ¿Y tus papás a qué se dedicaban? Papá primero fue delegado de una fábrica de jabones muy conocida en aquel entonces, que después desapareció. Somos de Avellaneda, Yauró. Eso desapareció. Después fue a manejar colectivos, después puso un almacén, pero estuvo muy poco presente en mi vida. ¿Tu mamá tenía, o tu abuela era básicamente el sostén? Más la influencia fue la de mi abuela. Mamá estaba todo el día, la imagen que yo tengo de ella es de espaldas a yo de espaldas viéndola, y ella con su máquina de coser apoyada en la ventana. Y yendo y viniendo con enormes paquetes de costura. ¿Y cuál era? Es decir, ¿tenían como una cierta afinidad política? Porque comentaste que tu papá había sido delegado, militaba. Siempre en casa fueron peronistas. Mirá. Siempre. Yo mamé y viví el peronismo. ¿En qué año estamos hablando? Claro. Años de la estamos Resistencia. hablando de la década del 50. Sí. En un tiempo donde la política también dividía a las familias. Estaba mi tía, que no quería saber nada del peronismo, y que era la hermana, y los encuentros eran bastante bravos en discusiones, ¿no? También en aquel entonces había una grieta muy grande. Entre peronistas y antiperonistas, por así decirlo. Y antiperonistas. Claro. No era como había otra identidad del otro lado. No era como radicalismo-peronismo, era peronismo-antiperonismo. Peronismo-antiperonismo. ¿Y en qué año vos sentiste, por así decirlo, la llamada de la vocación pública o la llamada de la política en tu estructura de vida? Nunca la sentí, la llamada. Es decir, fue algo fue algo casual. Y porque tenés tipo un yo hecho... siempre tuve vocación por los temas sociales. Mis carreras universitarias empezadas a las 2 y abandonadas a los 2 años porque tuve muchos hijos. ¿Cuántos hijos tenés, 5. Fueron ocupándome el tiempo y es una excusa. Nunca los podría culpar a ellos. Claro, por supuesto. De esto. Pero mi primera carrera, que fue sociología, yo vivía
en el distrito de San Vicente. Trabajaba en 2 puestos como maestra y viajar a Capital en momentos muy difíciles de la dictadura, te hablo del año 66. Dictadura de Onganía. Donde nos sacaban de las aulas con gases lacrimógenos, y yo no estaba preparada para ese enfrentamiento. Eso. Y en mi casa necesitaban que yo laburara. Así que, pero fueron cuentas pendientes que nunca se salvarán, pero mi vocación siempre fue el tema social, aún en la escuela. Yo le daba mucha importancia a muchos temas que por ahí desde la docencia uno puede ignorar. Y siempre con Eduardo, cuando nos casamos y cuando él empieza en el año 74 su cargo como intendente, después viene el golpe militar, después vuelve a ser intendente durante 2 periodos, yo lo colaboraba siempre. Claro. Había una demanda muy concreta, que venían a golpearnos la puerta, a tocarnos el timbre de casa, que era la falta de jardines de infantes, que sigue siendo un problema. Entonces empecé a armar jardines de infantes municipales. En el distrito de Lomas. De Lomas de Zamora. Siempre tuve inclinación por los temas educativos, los temas sociales, sí, que incluyo la educación, la salud, el desarrollo en términos generales. Y ya después, cuando llegó a la gobernación y yo seguía trabajando, me olvidé de traerte el libro, que no lo escribí yo, sino que lo escribieron unas sociólogas francesas, donde cuentan qué fue el programa de las manzaneras. Vamos a eso. Pero después te lo cuento eso. Pero, claro, cuando yo logro armar una red de 35.000 mujeres que andaban por toda la provincia, con una organización con mucha mística, con mucho compromiso. ¿Cuál era el rol concreto de las manzaneras? Es decir, espera que termino el concepto de por qué perfecto. me ingreso en la política. Dale. Ingreso en la política porque cuando llegan las elecciones con Graciela Fernández Meijide, la que mejor medía era yo. Año 97, ¿no? 97. Y yo no quería saber nada. No quería saber nada porque honestamente me daba miedo. Yo nunca había participado electoralmente. Yo no me imaginaba enfrentándome a las cámaras, teniendo debates con Graciela Fernández Meijide, a la que creía que era que se comía a los chicos crudos. Después, con el tiempo y charlando con ella, establecimos un vínculo muy afectuoso. Pero bueno, no tuve más remedio que encabezar la lista. Perdimos, pero en guarismos que hoy no existen. ¿Cuántos sacaste? Yo pierdo con el 41 y ella saca el 46, una cosa así. 41% de la provincia de Buenos Aires es un montón. Pero hoy es un montonazo. Sí. En aquel momento perdí, porque bueno, la ola venía para la alianza. Claro. Venía para ahí. Había motivos. Sí. Y entonces, ese día no me podía levantar de la cama. ¿Te golpeó fuerte? Claro, y me acuerdo que Eduardo me dice, levántate, vamos a la conferencia de prensa, que había que dar una conferencia de prensa, era inevitable dar una conferencia de prensa. ¿Eso que el día después? No, ese mismo día, claro, cuando tenés los resultados. ¿Te deprimió mal? Y me dice que las mujeres humildes de los barrios deben estar muy tristes. Y bueno, me recompuse, me levanté y fui a poner la cara en la conferencia de prensa. Pero son experiencias que cuando las ves a la distancia son experiencias muy interesantes porque te hacen crecer como persona. Así que el programa ese, que fue hecho con
mucha gente, muchos profesionales, con mucha mística, fue lo que me dio a mí el conocimiento. Y ya que estamos hablando de la elección del 97, de que sería como tu primer... Es como que te subieron al ring del profesionalismo. Claro, exactamente. Pero cuando te subieron al ring, ¿sentís que te dieron guantes de boxeo, que estabas preparada para ese momento, o te fuiste haciendo a lo largo de la campaña? Es decir, ¿es la misma Chiche la que arrancó la campaña que la que la terminó? La misma, internamente soy la misma Chiche. No sé por qué me pasa eso. Yo vengo de una familia muy humilde. Sí. Pensaba que me casaba con un abogado y yo iba a ser maestra y ahí se iba a terminar y tendríamos hijitos. Viste que ahora va a salir la película Susanita. Sí. ¿Qué estoy diciendo? Pero entiendo el concepto de Susanita. Bueno, media Susanita era. Sí. Y de pronto la vida me fue llevando a otros lugares. Y de pronto la vida me fue haciendo volver a mis lugares. Y nunca nada fue abrupto, nunca nada fue molesto. Nunca sentí que era más porque era la esposa de, nunca me sentí menos porque habíamos dejado de ser. Es como que todo me fluye naturalmente. Y en ese, es decir, ¿vos habías dado discursos políticos antes? Es decir, frente a un gran acto... Sí, yo había dado muchos discursos políticos, yo nunca escribo un discurso. Es decir, vos te subís a la tril y empezás a hablar. Yo hablo desde acá, Okay. Nunca desde acá. ¿Y te salen las palabras naturalmente? Claro, tal vez porque soy maestra o tal vez porque tengo ese don, pero los políticos que hablan desde acá generalmente no le llegan a nadie. Pero yo durante los 8 años, ejerciendo la tarea que ejercía, que no era ministra, Era primera dama del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me hacía cargo de los temas sociales ad honorem. Sí. Había una ministra que se llamaba María Nelly de Adoga, que después fue ministra en la Nación. Pero siempre ella tuvo un perfil muy bajo, claro, por decisión propia, no porque yo quisiera que tuviera ese perfil. Opacarla, claro. Bueno, no era tu intención. No, para nada. La amo, es una amiga del alma. Pero no sé por qué voy por acá. ¿Qué me preguntaste? No, lo que te preguntaba concretamente era de... Me llama mucho la atención el hecho de que haya sido todo tan abruptamente. Y no fue que fuiste una política así. Es decir, voy a dar un ejemplo de la época. Pinky, que era candidata a intendenta de La Matanza, de la Alianza en ese momento. Siento que fue una mujer que fue a una elección, la perdió, pero después no supimos nunca más nada de Pinky. Vos tuviste después toda una trayectoria y te fuiste a competir en otras elecciones más. Claro. Eso es lo que me llama mucho la atención, desde la admiración te lo digo, porque es muy difícil encabezar la lista del partido mayoritario de ese momento en el distrito más importante de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que enfrentando a un gran cuadro político que era Graciela Fernández Meijide, y también afrontando la derrota y por sobre todas las cosas después asumiendo todo lo que fue el gobierno de la Alianza y después todos los desafíos que vinieron. Claro. Y pero yo siempre acompañé a Eduardo. Yo sentí que tenía que estar al lado de él. Mi suegra, que fue una cordobesa maravillosa. Ah, ¿era de Córdoba? Sí, toda la familia de Eduardo era de Córdoba. No él nació acá. Sí, claro. Su madre se vino a Lomas. Me decía, anda con tu marido, yo te cuido a los chicos. Y yo iba teniendo chicos a montones. Y siempre lo acompañé. Y después de esa elección, que era fundamental para su proyección a presidente en el 99, yo seguí trabajando y acompañándolo. Por eso, el día que asume como presidente, en esa cosa insólita que nos pasa, porque fue la verdad. Sí, ahora después te voy a vamos a hablarlo. Él tiene un gesto conmigo que no lo hizo nadie de los candidatos a presidente,
yo estaba ahí sentada con todos los que estábamos viendo cuando le iban a poner la banda y tenía que firmar el libro. Y me hizo subir. Yo le digo, no. Están las imágenes donde yo digo, no. Subí y me hizo firmar con él. Eso fue una demostración de agradecimiento. Decir, gracias por bancarme para llegar hasta acá. Claro. Y fueron muchos años, además. Y supongo. fueron muchos años. Y bueno, y ya cuando ingreso como diputada, porque por más que pierdo la elección, ingreso como diputada, fue una experiencia muy interesante para mí. No es lo que más me gusta, el Congreso. La tarea legislativa no es la que me vuelve loca, porque cada día el Congreso está más deteriorado. Cada día hay menos mentes brillantes, menos discursos que te enamoran. Que yo puedo nombrar muchos hombres del radicalismo que era glorioso escucharlos. Sí, Federico Storani, por ejemplo. Sí, pero Terraño, Storani, Jarolaski. ¿Tenías relación con Jaroslavski en la Cámara? Con todos los que estaban en la Cámara uno tiene relación. Sí, pero... No relación estrecha. No, pero por ejemplo, bueno, respeto. Pero Nora Echau. respeto por muchísimo. Y lo mismo pasaba con el peronismo. Había discursos que verdaderamente eran muy... Pero se preparaban, eran políticos de raza. Hoy ves una cosa, viste, que no podés creer, que haya semejantes mamotretos en la Cámara de Diputados. Y encima, como yo le doy importancia a las formas y al fondo, me molesta hasta cuando van tan mal vestidos. ¿Para vos van mal vestidos algunos? Claro, porque vos estás representando a una institución importantísima del país. Y la decadencia nuestra, que no es solo moral y espiritual, también tiene que ver con esas cosas. ¿Cómo jerarquizás a un lugar? ¿Cómo te presentás como diputado con remera, con zapatillas? Todo eso hacia la forma. Y el fondo es lo capaz, lo preparado, lo que puedas decir que verdaderamente sea importante. ¿Viste cuando fue el debate de la ley bases? Que fue a principios de este Sí. año. El que tuvo un rol, por así decirlo, no sé si capocómico para nosotros, para los más jóvenes, fue el enojo que tenía Pichetto con cómo se iba dando el debate. Después La Nación le dedicó un video entero de 25 minutos en donde el tipo está pero horrorizado. Primero que nada se enojaba decía, hay que pedir permiso para leer, ¿por qué aplauden? Para hablar, tipo, por favor, no puede ser que estemos hablando 30 minutos y que acá hable todo el mundo. Claro. Él decía, en mi época hablé solamente 3 veces y fue por pedido del presidente del bloque. Pichetto, bueno, él siempre lo dice, que representa que es un político del siglo XX, hoy en día circunstancialmente en la Cámara. Hay cosas que hay que recuperar, hay cosas que hay que ayornarse y hay cosas que hay que recuperar. ¿Qué sentís que es lo por que ejemplo, hay que recuperar? Vos en Inglaterra se reúnen, De la Cámara de Lores. claro, se reúnen, toca la campanita, puntuales, y hablan poquitos, y hablan un minuto, porque ya está todo acordado, porque ya está todo decidido. A la gente no le importa nada. La gente pasa de largo todo eso. Sí, sí, lo sí. que los perjudica o los beneficia es los resultados de eso. Entonces, a mí me parece que no tienen que hablar todos, no tienen que hablar tanto. Ya fueron en la reunión de bloque, ya fue acordado todo lo que se va a hacer. Pero es una cosa, viste, para entretener a los medios. ¿Y sentís que eso antes no pasaba? Pasaba, pero era otra cosa, porque vos te podías quedar mucho tiempo enganchada en los conceptos de personajes importantes que te nutrían
Ahora es una pelea, discusión, cachetazo, hay de todo y eso no me parece que le haga bien. Es decir, vos, yo jamás he visto un debate parlamentario de otra época que no sea la actualidad. Claro. Pero, por ejemplo, situaciones en las cuales se dicen cosas o hay muchos, interlocuciones directas que supuestamente están prohibidas. Que la Cámara no los permite. O que dice el presidente de la Cámara diciendo, por favor, diputado, termine. ¿Eso en tu época jamás pasaba? No, pasaba muchísimo menos. Eso fue un deterioro gradual. Pero eso depende de quien conduce, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Es importante el presidente de la Cámara en ese sentido. Es fundamental. La cintura y la inteligencia y el conocimiento del presidente de la Cámara es fundamental. Viste que es algo que no se le da mucha bolilla hoy en día. Ahora. Eso, sí. Pero, por ejemplo, vos que tuviste en tu primer periodo, ¿quién era el presidente? Camaño, Pierri. Rafael Pascual también era, creo que el gobierno de la Alianza no era el presidente de la Cámara. Pero yo no estaba ahí. Ya, yo terminé en el 2001 y entré en el 97, del 97 al 2001. Claro. No, Sí, lo recontraconozco a Rafael. Sí, obvio. Pero no lo recuerdo conduciendo la Cámara. Era el presidente de la Cámara de Diputados. Igual no sos la primera que me lo dice. He hablado con otras personalidades de otros partidos que me dicen, a ver, Zamora era de tu generación. Sí, era de mi generación, pero no sé si le habrá tocado por algo conducir. No, pero él me comentó, me llevó a comentar que Rafael Pascual sí era el presidente de la Cámara de Diputados, pero no venía nunca. Claro, probablemente claro. Bueno, por eso sería. Por eso sería, no lo tengo presente. Igual tengo mucho cariño por él. ¿Y cómo viste el gobierno de la Alianza durante tu etapa como diputada? Hay una serie, no sé si la viste. Sí, pero no, vi el primer capítulo y la saqué porque en realidad no soy yo. No soy yo. ¿Sentís que no estás bien representada? No, y cuando vi esa primera serie, el único personaje bien logrado es el de Cavallo. Sí, Luis Machín hace un gran trabajo. Dije, no veo esta porquería. ¿Tuviste relación con Cavallo vos? Y hay muchísimas fotos estos días que estaba mirando fotos, claro, era ministro en la época que Eduardo era gobernador, entonces coincidíamos en eventos. En eventos. Pero es decir, ¿nunca tuviste una interlocución directa o algo que te hayas comentado Eduardo? Él y yo, sí. No. ¿Y Eduardo? Él, Eduardo y yo y otras personas, sí. ¿Y era un tipo amable? Sí. Sí. Bueno. Y la señora también, los recuerdo a los dos con afecto. ¿Y vos tenías diferencias con el modelo económico? Yo lo sufría al modelo. ¿Estamos hablando de Menem, de Cavallo? Estamos hablando de la convertibilidad, inicios de la convertibilidad. Bueno, yo lo sufría porque a mí me tocaba atender la problemática social, pero como era la esposa del gobernador, venían a verme las mujeres del campo, sí. Venían a verme distintas industrias y todos estaban muy preocupados. Porque ya en el 93, 94 las luces amarillas empezaban a encenderse. Claro, viste, vos veías cómo iban cerrando las pymes, las medianas y las grandes. Y Eduardo empresas. hablaba tipo de decir, fui a verlo a Carlos, no sé qué trato tenía con el presidente. Sí, muy buen trato. Manifestándose, después no lo hablaba conmigo por ahí, porque yo no he tratado siempre de que cuando llegábamos a casa, nosotros vivimos en nuestra casa. Sí. No se hablaba de política. Okay. Y por supuesto que hablaban de sus diferencias, seguramente, porque la sabía. Carlos estaba enamorado de la convertibilidad.
Y en el 99, que fue la campaña, es decir, Eduardo, que vos también tú trabajaste seguramente la Sí, campaña, que era muchísimo. Dualde de Palito Ortega, ¿no? ¿Eduardo se veía ganador o decía, No. esto va a ser... Mira, él tenía a quien le conducía la campaña, que era Duda Mendoza, de Brasil. Era como un consejero... Eran los que armaban la Claro, campaña. exacto. Siempre tenés Sí. un equipo. Y como él sostenía que había que salir de la convertibilidad, y de la Rúa decía $1, $1, voy a hacer se ve que muy buen asesoramiento. Y Eduardo decía la verdad, hay que salir de la convertibilidad, porque lo había mandado a Remeslenikov los 2 últimos años, del 97 al 99, lo había mandado como diputado para que estudiara específicamente la salida de la convertibilidad. ¿Y Renes Lenikov tenía un plan en ese momento? Entonces, claro. Entonces, Duda Mendoza comienza a decirle que está bajando su intención de votos. Claro. Es decir, Y él le dice que no va a dejar de decir lo que piensa. Entonces Duda Mendoza se retira el equipo, porque sabían que perdían. mira, abandonó Y el barco antes. una cosa muy interesante que se sabe poco, pero que Eduardo se sorprendió porque lo dijo Reutemann. Reutemann le dice en una radio Sí. de Santa Fe, dice: Duhalde me ofreció 2 veces ser presidente. Entonces le hacen una nota a Eduardo, no hace mucho tiempo, donde ya había muerto Reutemann, por supuesto, donde le dicen: le vamos a hacer escuchar algo. Y le hacen escuchar esas declaraciones de Reutemann. Y había sido verdad, porque Eduardo, cuando ve que va a perder la elección, Sí. lo va a ver a Lole Sí, a Santa Fe. y le dice... ¿Era gobernador el Lole en ese momento? Sí, dice: vos ganás. ¿Ganaba o le decía Ganá, como... vos ganás. ¿Reutemann ganaba? Sí. Mira. Estás con este puntaje, vos ganás, yo pierdo. Y Lole no quiso. Por supuesto, el discurso tenía que ser otro. ¿Esa fue la primera vez? Esa fue la primera vez. Y bueno, pierde la elección. Sí. La gente no quería salir de la convertibilidad. Eso lo dicen... Federico Storani estuvo acá el otro día y él dijo que durante el gobierno de la Alianza él hacía encuestas por parte del Ministerio del Interior y decía que el 52, 53% de la gente no quería saber nada. Claro, pero la realidad es que eso iba en contra de la producción argentina, Bueno, de los sí. trabajadores argentinos. Y y después se lo ofrece, ya cuando él se iba de su cargo como presidente, se lo vuelve a ofrecer. Es decir, para elecciones de 2003. Claro. Que le dijo, tipo, si vos te candidateás, vos vas a ser mi elegido, por así decirlo. Le ofreció ser el candidato. Del justicialismo. Claro. Igual hubo muchos candidatos del justicialismo. Le ofreció a él, le ofreció a Macri, le ofreció... ¿A Macri le ofreció? A Macri. Macri lo confesó el otro día él mismo en televisión. ¿Y Macri que le dijo que no? Sí. Quería hacer... En estas declaraciones de ahora dice que quería hacer la carrera lentamente. Claro. Le ofreció a Felipe Solá, le ofreció a varios que no quisieron. ¿Y por eso apareció Kirchner? Claro, porque pero- era el único del peronismo, estamos hablando, Sí, obvio. que mostró vocación de ser. Y así entra Kirchner en la historia argentina. ¿En serio fue así? Que vos no lo sabías. Mirá que esto lo sabe todo el mundo. Bueno, pero son rumores. Es decir, la historia oficial dice no, fue Alberto Fernández, habló con el secretario general de Eduardo y lo convenció y Eduardo dijo, este hombre es el... No. Eduardo agotó todos los recursos. Yo hablaba con Reutemann. Todos intentábamos que fuera. Hubiera sido otra la realidad argentina.
Pero a Kirchner se lo fue conociendo después. Es decir, durante la campaña, supongo. No, después. Ya cuando fue la gestión. Claro. En la gestión se fue conociendo al verdadero Kirchner. Pero Duhalde no tenía ya, ¿cómo te puedo decir? Una carpetita de Kirchner. No tenía. Nadie, no lo conocía nadie. Yo me acuerdo que un senador, que ya murió, de una de las provincias del sur, que yo iba por cuestiones sociales al sur, y como lo llevé. Sí. Y él se volvía a su casa. Sí. Y me dice, no saben a quién están llevando. En realidad, ni los medios, ni la gente en general conocía quién era Kirchner. Cristina tenía muy buena imagen como senadora. Después se empieza a ver una realidad, lentamente se empieza a ir conociendo. Y Eduardo nunca en su momento, es decir, Eduardo me parece un político brillante, principalmente como fue la consolidación de su poder en la provincia de Buenos Aires y después su llegada al gobierno. Lo que me llama mucho la atención, es decir, no sé quién ganó en ese juego de ajedrez, porque es muy raro que un gobernador desconocido de una provincia muy poco habitada de la Argentina después se termine quedando con todo el justicialismo, cuando Duhalde era el gran caudillo del justicialismo de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que el poder siempre lo tiene el presidente de la nación. Sí, bueno, pero Alberto Fernández también fue presidente y no lo pudo hacer. Fue otra la situación. Pero en general es el presidente. Y hay que reconocerle a Kirchner que tenía habilidad para construir poder. Por supuesto. Porque él, ¿cuántos votos saca? 22, 20, sí, 22, por ahí. Sí. Pero abraza 2 o 3 temas. Uno, el de los derechos humanos. La economía funcionaba porque Labaña seguía siendo el ministro de Economía, sí, hasta que denuncia la cartelización de la obra pública. Ahí se rompe la relación. Entonces, bueno, obviamente los primeros años son de buena gestión. Después viene la debacle. Este afán por perdurar en el poder, 4 años vos, 4 años yo, 4 años vos, 4 años yo, lo lleva a que Cristina sea presidente teniendo un desconocimiento total de la gestión. Pero Eduardo, es decir, lo que yo te quiero consultar, Chiche, es, ¿Eduardo se avecinaba que esta persona se va a quedar con todo el poder? No le importaba. ¿A Eduardo no le importaba eso? Eduardo ha tenido una característica que no es conocida, solamente la conocen los que lo han vivido. Eduardo se va de un cargo y listo. Y se va. Tipo, no le pide nada. Es decir, no es que fue después a Kirchner y le pidió explicaciones por algo. Nada. Se va de un cargo. A tal punto que, como se decía que Kirchner iba a ser el chirolita de Duhalde. Es que se decía eso. Claro. Me acuerdo que el día que le entrega bastón, los atributos a Kirchner, pregunta a los presidentes que estaban presentes quién se iba más rápido, quién se iba primero. Y se iba Lula, se volvía a su país Lula. Claro. Y nos subimos los dos al avión de Lula y nos quedamos un mes en Brasil. Ah, sí. Unas vacaciones. Porque porque le preocupaba que creyeran lo que no iba a hacer. Claro, que él acaparar después toda la atención. Tuvo un gesto importante porque lo necesitó Kirchner para la conducción del Mercosur, que verdaderamente Eduardo logra en poco tiempo, en 2 años, logra la creación de la Unidad Suramericana, que después la llamaron UNASUR, copiando el modelo europeo. Y logra firmar la unidad
cerca de Cusco, no me acuerdo la ciudad, recordando una fecha patriótica importante, una batalla importante. Claro. Y logra, porque Eduardo ha sido siempre muy capaz para lo que es acuerdos, Sí. y ese fue su último cargo. Después ya la llegada de Cristina, sin conocimiento, sin saber cómo se hacen las cosas en el gobierno, bueno, la situación fue Degradándose. degradándose. Te voy a decir un titular y vos me vas a decir si estás de acuerdo con ese titular. No sé si es un titular o un monomito o algo, viste, que siempre se circula sobre una versión de la historia y vos me vas a decir si es verdad o no. ¿O no? Un titular que dice: Duhalde y Alfonsín, con el radicalismo y el peronismo de la provincia de Buenos Aires, hicieron un boicot para sacar a De la Rúa del gobierno. No. ¿Es verdad o es mentira? No. Ya en junio de ese año, los dos, con la iglesia, fueron a hablar con De la Rúa porque... La famosa reunión de Cáritas. Claro, había que salir de esa situación y hay una frase que le dicen: estamos en el mismo barco, vamos con vos o con usted. Eso le dicen a Chupete, a De la Rúa. Sí. Pero De la Rúa ya no estaba muy o agotado, o estaba, no sé. Y pasa lo que pasa. Y yo recuerdo... Porque la serie, es decir, yo te consulto porque nosotros, como jóvenes radicales, y también como jóvenes, tenemos muchísima curiosidad por el 2001, porque todos tenemos 25, 26 años. Es decir, para que te des una idea, mi mamá siempre me dice: vos dejaste los pañales con Cavallo. Es decir, es una fecha aciaga, éramos todos muy chicos y básicamente marcó después el resto de nuestras vidas. Porque siempre los relatos acerca del 2001 tenés dos opciones: o la implosión del gobierno económico, que el gobierno de la Alianza no pudo sobresalir, y después están todas las teorías conspiranoicas que dicen de que el peronismo nunca deja de gobernar y siempre hace todas las cuestiones eso es terrible. Conociendo la personalidad de Eduardo, sabiendo cómo piensa Eduardo, eso es terrible. Él, el día que lo nombran a Rodríguez Saá, tuvo una tranquilidad enorme. Me acuerdo que brindábamos porque se había sacado una preocupación de encima. Y a la semana, me acuerdo que estaba en Guernica jugando a las cartas con unos amigos nuestros. Sí. Y llama a Rucauf diciendo lo que había pasado en Mar del Plata. Que no fue nadie a la reunión. No, fueron varios. Fue Cafiero, fueron ¿Y por varios. qué Eduardo no fue? Porque no tenía que ir. Eduardo no tenía en ese momento, era senador. No, era una reunión creo que de gobernadores, o no me acuerdo. No tenía que ir. Y nos dicen que había renunciado Adolfo. ¿Adolfo siempre fue la primera opción o había otras opciones? ¿Para cargo de presidente? Es decir, claro. No, la primera opción era Reutemann, también fue convocado Adolfo. Pero Loller dijo en ninguna, ¿no? No quería, no. Pocas palabras. Yo le decía: te traemos el tractor acá, cortás acá. No había forma de atraerlo. Mirá vos. Entonces, pero cuenta la leyenda que dice que Adolfo decía: sí, como que yo me muero por ser. No sé, Adolfo, yo le reconozco a Adolfo que fue un gran gobernador en su provincia. Supo aprovechar la promoción industrial que otros gobernadores no supieron aprovechar. Y después, bueno, él decidió ir con Pose, presentarse a elecciones con Pose, enfrentar a Kirchner. Sí. Eso es otra historia. Pero la sorpresa fue cuando empieza a llamar a Alfonsín. Y llamaba, hasta que en un momento le dice:
usted va a ser responsable de una masacre en la Argentina. Es decir, si no asumía como presidente. Claro. Entonces Eduardo le pone condiciones. Le dice, bueno, yo asumo, pero quiero 3 ministros suyos, que después fueron 2. Porque fue todo tan rápido, de un día para el otro. Y sí, fueron días. Había que armar un gobierno. Y le dice, y quiero que me vote me voten todos. Porque claro, a Rodríguez Saá había tenido votos, no me acuerdo el número, pero no sé si era el 40% de la asamblea. De la asamblea. Y bueno, lo votan una amplísima mayoría, entonces acepta. Y Banossi estaba bajando las valijas en Pinamar y tuvo que armar las valijas, sí, claro, y volverse. Y Jaunarena, que fueron los 2 excelentes ministros. ¿Duraron todo el gobierno ellos, no? Creo que sí. ¿Cómo? ¿Duraron todo el gobierno? Todo, sí. 2 personas excelentes. ¿Y vos no tenías miedo? ¿A qué? Y digo, mi marido está asumiendo la primera magistratura de un país prendido fuego. Digo, porque a ver, hoy en perspectiva te digo, la cosa salió muy bien, porque si bien René Lenikov tuvo que pagar un costo político muy grande, pero fue un gran ministro. Después la cosa salió muy bien y digamos que los frutos los termina cosechando Néstor Kirchner, sí, después con el tema de la gestión. Es decir, pero podría haber salido muy mal. Y no sé, a que renuncien, a que pase de nuevo lo que había pasado en el 18 y 19 de diciembre. Cuando vos viviste un montón de circunstancias, ¿te vas haciendo miedo a que tenga que renunciar? No sé, ¿viste? Yo lo único que hice fue preguntarle esa noche anterior, le digo, ¿qué posibilidades de salir tenemos? Y él me dice un 10%. ¿Y vos te aferraste a ese 10%? Ahí dije, Dios mío. Pero me puse al lado de él. Y trabajé muchísimo, muchísimo. ¿Y sentís que, es decir, si bien, no sé si los grandes libros de historia o las grandes conclusiones políticas del momento señalan a que Eduardo no se presenta a las elecciones de 2003 por el problema que tuvo con Costecchi y Santillán? No, si ustedes buscan los recortes de diario, las entrevistas, todo lo que pasó, él tuvo que hasta ir a la justicia a afirmar que no iba a ser antes de Costecchi y Santillán. Porque él, el día que habla en la asamblea, cuando asume, sí, él dice que no va a ser. Sí, pero... ¿Pero qué? Pero no, quién sabe después en el interín de lo que fue el gobierno, porque fue una gestión... Porque para tener éxito en un momento tan difícil, sí, si vos te planteás ser, o en la gente queda la sospecha de que vos vas a querer volver a ser, eso te debilita. Pero vos decís que él no iba a traicionar ese pacto que había hecho. Él no deja de cumplir la palabra. Es un hombre de palabra en ese sentido. En todos los sentidos. En todos los sentidos es un hombre de palabra. Así le enseñó su papá. Entonces, para eso te tendría que contar una anécdota tragicómica de su papá, para que entiendas lo profundo que es para él el tema de dar la palabra. Es importante. Él había dicho, porque necesitaba que la gente supiera que él no iba a presentarse. Sí. Y como le seguían insistiendo durante todo el tiempo, la cosa iba mejorando. Y él tuvo que ir a renunciar por escrito a la justicia a esa posibilidad. ¿Y por qué adelantó las elecciones entonces? Adelanta las elecciones porque ya el país estaba encaminado. El problema de Costecchi y Santillán fue un golpe muy duro. ¿En qué sentido fue duro? Fue muy injusto que se involucrara a todo el mundo como responsable de la muerte de Costecchi y Santillán cuando había un hijo de puta comisario que en Avellaneda los mata.
Y me acuerdo que ese día, esa noche o esa tarde, Felipe Solá sale a hacer una conferencia de prensa con el asesino. Sí, sí, incluso respaldando el labor de la policía. Y Eduardo lo llama. Y dice, Felipe, ¿qué estás haciendo? Estoy recibiendo las imágenes Sí, de cómo fue. sí. Pero ya era una decisión irse. Para él fue muy agotador, físicamente, intelectualmente, ese año y medio, porque eran todos los días, ¿no? Todos los días reuniones de senadores, de diputados, de gobernadores, cosa que no hace Milei. No visita a los gobernadores, no se reúne, no trata de... Bueno, no entiende de política. Y eran todos los días en Olivos reuniones y reuniones y reuniones tratando de contarles lo que se iba a hacer, lo que se estaba haciendo. Y la mesa del diálogo, que fue muy importante. Finalizado ese periodo, en el año 2005, a vos te toca asumir un nuevo desafío electoral. No, lo hago porque quiero. Es decir, te toca en el sentido de que hay una elección. Fue una decisión mía porque... Hay un congreso antes del justicialismo. El congreso anterior, que fue antes de que Kirchner asumiera, sí, mostró una faceta de Cristina que para muchos sería desconocida, para mí no. Primero, antes, Chicho, te quiero hacer una aclaración. Me parece muy raro a mí congresos del justicialismo. Es decir, congresos del radicalismo sí he vivido, pero hace mucho no se hacen esas cosas. No, ¿Se hacían antes? No existen más, ¿viste? El peronismo murió con Perón. Para vos, sí. Sos como Julio Bárbaro. Julio Bárbaro dice eso. Ah, no lo escuché. Julio Bárbaro dice que el peronismo es un recuerdo que gana votos, una cosa así. Claro, el peronismo murió con Perón. Después vino el menemismo, vino si querés el dualdismo, si querés el kirchnerismo, pero el peronismo, doctrinariamente hablando, no, murió con Perón. Pero hacían congresos. Pero hacían congresos. Sí, se hacían congresos partidarios donde se elegían en forma indirecta las autoridades. Sí. Después, bueno, eso se fue modificando. Pero en ese encuentro, Cristina, con su soberbia característica, quería mostrar que ella era independiente. Que ella no... ¿En qué sentido? En el sentido de no llevar el apellido del marido. Entonces, en esa reunión... ¿Pero no era Cristina Fernández Kirchner ya ahí? Después era que Cristina Fernández Kirchner. Ah, ¿era Cristina Fernández ahí? Ella quería ser Cristina Elizabeth Fernández. En su discurso ese día, no quería ser llamada de Kirchner. Ahora después, en la campaña, el Kirchner hasta en la sopa. Porque era necesario. Obviamente. Y entonces ahí tenemos un pequeño encontronazo, la esposa de la Sota y yo, porque la verdad que yo estaba orgullosa de ser la esposa de Duhalde. Además, vos sos Chiche Duhalde. Yo soy Chiche Duhalde. Y no me molesta ser... No, ahora voy a ser Hilda González. Es una pavada, porque ¿qué tiene que ver con la independencia real? Es decir, eso te enojó mucho ese... Me molestan las estupideces, me molesta mucho, porque son actos, viste, que la verdad son innecesarios. ¿Y vos antes habías tenido algún diálogo con Cristina o fue la primera vez? No, yo compartí la Cámara de Diputados con ella. Sí. No podés tener relaciones con Cristina, porque ella no tiene idea de equipo. ¿Pero eso vos lo sabías antes del Congreso o en el Congreso como que lo confirmaste? No, yo ya lo sabía porque había compartido con ella la Cámara de Diputados. Ella era solitaria. A tal punto que cuando fue senadora termina teniendo que... La echan del bloque justicialista y termina armando un bloque sola. Antes de la... En el 90 eso. Antes de que su marido fuera presidente. Ella igual rescata eso como un tono de épica, como diciendo yo fui la que me opuse al menemismo y por eso me echaron del bloque. Eso es lo que dice ella. Bueno, no sé. Bueno, está bien, cada uno dice lo que quiere. Pero vos estuviste ahí. No, yo no estaba ahí ese momento. Pero sé lo que... ¿Sabés lo que pasó?
vos te relacionás con tu grupo de pertenencia, Sí. tratas de acordar, tratas de contemporizar, Sí. marcás las diferencias y las tenés, pero todo tiene que ser armonioso. Mm. Ahora, cuando vos te crees más importante que los demás, bueno, ahí empiezan las diferencias. Y ella tiene características que, la verdad, que me importan poco ya a esta altura de la vida. Pero es su personalidad. Pero no sé por qué nos fuimos a hablar de Cristina, que estábamos hablando de otra cosa. Estábamos hablando de la elección del 2005, que vos competiste con Bueno, Cristina. claro, yo sabía que perdía, pero ella iba por el Frente para la Victoria, no por el justicialismo. ¿Para vos eran dos cosas diferentes? Absolutamente. Para vos Ya en los 2 primeros años había demostrado lo que eran. Y eso para vos no era justicialismo. No, claro. El Partido Justicialista no participaba de la elección. Estoy un poco confundido en el sentido de, es decir, Kirchner era peronista o crea Sí. una facción diferente, Yo no no sé lo que entiendo. eran, no sé lo que eran. Pero para vos no eran peronistas. Pero el kirchnerismo no fue peronismo. Ahora, por supuesto que se utilizaron, como siempre, todo lo simbólico del peronismo y la gente seguía a un personaje como Kirchner que había tenido actitudes, parecían muy valientes, con la bajada del cuadro de Videla, abrazar los derechos humanos, algunas cosas, y la economía que funcionaba, y la gente se fue detrás de eso. Claro. Y él decidió armar el Frente para la Victoria y por ese espacio ella participa en la elección como senadora por la provincia de Buenos Aires. ¿Y a vos quiénes te acompañaban? Y entonces aparentemente me acompañaban los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Aparentemente. Por supuesto que ponían la carucha un poco y después ponían la carucha un Claro, poco en el otro lado y claro. después repartían la boleta de... Eso pasa siempre en política. Por supuesto. Pero yo lo que quería era dejar sentado Un precedente. un precedente con respecto a que el peronismo no podía dejar de participar en la provincia de Buenos Aires. Y entré como senadora. Sí, por la minoría. ¿Cuánto sacaste? No, saqué poco, no me acuerdo ya la cifra. Pero No me acuerdo. más de 20 seguro para entrar por Claro, la minoría. claro. Bueno, es un- No me acuerdo si fueron 22, 23, no me acuerdo. Pero por ahí. 23 teniendo, decir, el 75% de tu partido en contra, me parece una hazaña. Bueno, la cuestión es que entré. El tercero era López Murphy. Pobre Bulldog, vecino lomense. No, ahora vive en No, ya supongo. Adrogué. Mira. Y bueno, ahí a bancármela sola. Eso es lo que te quiero consultar, porque vos vas a una especie interna, por así decirlo. Perdés esa interna, y obviamente que después supongo que lo No era una interna, pero No, vos querés pero- denominarlo así para como dos del mismo espacio se Exactamente. presentan. Es decir, dos identidades políticas, o que por lo menos asumen esa identidad política, se presentaron a una misma elección. Una ganó, obviamente que era muchísimo más fácil, porque bueno, era la esposa del presidente y todo el aparato Y las político. cosas estaban bien hasta ese Por momento supuesto, me económicamente. imagino. Y la economía es muy importante. Clave, sí, clave. Además, veníamos de muchísimos años donde la economía no venía bien, supongo Claro, que era un gran claro. gesto. Tus compañeros de militancia, es decir, tus compromisarios, te condenaron al ostracismo, supongo, después en la Cámara, ¿no? ¿Fue difícil esos A vos años? te condenás al ostracismo solo. Yo no podía pertenecer al kirchnerismo por una decisión personal. Yo podía haber sido mucho más falsa y haber tenido una relación mucho más armoniosa con el bloque kirchnerista. ¿Vos armaste un propio bloque? Armo un propio bloque y tampoco iba a estar en otro espacio. Porque yo soy peronista. ¿Qué querés que le haga? ¿Y qué hiciste? ¿El bloque del Partido Entonces hice un Justicialista? bloque sola y en aquel entonces el bloque del kirchnerismo lo conducía Pichetto, Claro, que fiel a su característica de lealtad
Sí. era absolutamente leal al kirchnerismo y por supuesto no podía sacar un solo proyecto de ley. Por supuesto, me imagino, habrá sido... Pero bueno, viví experiencias muy interesantes. La más fuerte fue la de las retenciones. La de la 125. La de la 125. Fue muy interesante estar ahí en ese momento. Y después, bueno, pude participar de algunos proyectos que me parecieron buenos, que después quedaron en leyes que no se hacen realidad, como la de Filmus, que fue una muy buena ley en materia educativa y que me agradeció que la votara. Y le dije, pero vos sabés que esto no lo van a aplicar, ¿no? Sí, es cierto, me dijo. Porque hay que legislar con los pies en la tierra. Claro. Vos tenés que legislar en base a lo que verdaderamente podés llevar a cabo. Claro. Después te podés plantear otros escalones. Pero yo sabía que esa ley, que era buenísima, era imposible por la inversión y por la decisión política que hay que ponerle a las cosas. ¿Y en la 125 te llamaron del gobierno? Como para tentarte a que votes y acompañes. Ellos saben que no me pueden llamar a mí. ¿Y a Eduardo tampoco lo llamaron? No. A nunca a Eduardo lo van a llamar por algo mío. Eso lo supongo. Porque me enojaría terriblemente. Mis decisiones son mis decisiones. ¿Alguna vez pasó una cosa así? Pasó con los superpoderes a caballo, en la época de la Rúa. Claro, en el 2000-2001, cuando la segunda etapa de Caballo como ministro, sí. Sí. Y antes de que yo me fuera de la Cámara, el último año que estuve en la Cámara. Y venían mis compañeros de partido y me decían, hay que darle los superpoderes. No, yo no le doy los... Pero mirá, Eduardo está llamando Rucauf, que era gobernador, que hay que darle los superpoderes. Yo no se los doy. Hagan ustedes lo que quieran. ¿Y Eduardo qué te decía? Nada. Tipo, Ni media palabra. Ah, no es que se sentó con vos y te dijo, no, mirá, no, chiche. Jamás. Por eso, si hay una creencia de que Eduardo ejerce influencia sobre mí, es muy equivocada. Eso supongo que no, pero viste que, a ver, a mi generación es muy fácil, es decir, interpretar tu concepción de cada persona es individual y cada persona tiene sus convicciones y demás. Pero supongo que en los momentos en los cuales a vos te tocó estar en la cámara baja, sí, era un comentario casi despectivo como diciendo, esta es una levantamanos, hace lo que le dice el marido. No. ¿Nunca jamás te trataron de esa forma? Jamás. Yo te hago la comparación, Chiche, porque vos pensás que yo viví el kirchnerismo tipo durante su etapa gloriosa. Y Cristina siempre hacía un enaltecimiento sobre de que a ella todo el tiempo la miraban despectivamente porque era la mujer del gobernador de Santa Cruz y básicamente le decían que era una levantamanos del gobernador de Santa Cruz. Y ella apela a ese discurso como, no sé si para darle un tono épico o tratar de justificarse. Siempre ha tenido. Ella es muy hábil para decir sus discursos y muy hábil para conectar con el pensamiento, la idea de la gente. Y entonces esas cosas gustan, el ponerse en una situación, ay sí, porque me acusaban, pero yo no soy eso. No. Cristina ha mentido sistemáticamente. ¿Y cómo viste los 12 años de kirchnerismo vos? ¿Sentiste que hubo una afectación muy grande a tu partido, al justicialismo? ¿Sentís Yo creo que a los doblegó? dos partidos, a los partidos mayoritarios que fueron el radicalismo y el justicialismo, le hizo mucho daño. Esta idea de la transversalidad y la creación de tantas posibilidades de participar a organizaciones intermedias, todo el mundo armó partidos. Sí. Y fueron diluyendo. El que más rápido se perjudicó fue el radicalismo. Sí. Que le cuesta mucho recuperarse, porque después también se vuelve a meter bajo la...
el ala del PRO. Sí, Otro gravísimo error, porque yo quiero que triunfe el radicalismo. Yo también, Chiche, no sabes cómo. Pero, Bueno, pero yo en serio creo que los partidos, los grandes partidos argentinos, los partidos que hicieron historia en la Argentina, los populares, no pueden desaparecer. Pero no hay liderazgos, no hay más liderazgos. En base a eso también te consulto, ¿no? Es decir, ¿cómo ves esos grandes contrastes? Porque cuando fue la crisis del 2001, es decir, yo creo que la salida, no es lo que creo yo, sino que lo que coincide en la mayoría de las personas, es que se dio gracias a dos grandes liderazgos, el de Eduardo Duhalde y el de Raúl Alfonsín. Sí, claro. Los dos grandes partidos mayoritarios llevaron a cabo un acuerdo para salir adelante. Hoy en día esos liderazgos son muy licuados, casi diría inexistentes. Sí. Yo quiero hacer un contraste muy importante en la titularidad de los partidos. Porque creo que el que es titular de un partido, básicamente, en su momento era una persona de un interesante cuadro político, una persona con una capacidad de conducción y poder llevar a cabo una política o posicionamientos políticos concretos. Eduardo Duhalde fue presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. El gran caudillo de la provincia de Buenos Aires. Hoy el Partido Justicialista lo preside Máximo Kirchner, que si bien es el gran, por así decirlo... El gran hijo de la madre, nada más. Yo capaz no lo pondría así, pero digo... Es el hijo de la madre. Bueno, pero es como que yo hubiera puesto a alguno de mis hijos... ¿Vos decís que hubiese sido lo mismo? Cuando vos tenés todo el poder... Lógicamente, el hijo de alguna manera adquiere relevancia. Claro, pero no es por su gran capacidad. Bueno, pero dirige la cámpora, por así decirlo. La cámpora fue una creación de Cristina y Néstor, que él, como joven, se puso un poco al frente. Claro. Pero la única líder de ese espacio que existe es Cristina. Entonces, eso es a lo que yo te vengo a hablar. Es como que teníamos a Duhalde en su momento y ahora tenemos a Máximo. ¿Qué pasó en el medio? Es decir, ¿cómo llegamos a esto? Llegó el kirchnerismo. Porque también por una cuestión que con esto te cierro la idea, porque me parece muy importante. Duhalde era un militante de la provincia de Buenos Aires, es decir, milita ese distrito, conocía ese distrito, es decir, se crió ahí. Y Máximo es alguien como externo, es decir, que básicamente lo implanta. Lo mismo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el Kicillof, es un porteño, no es un bonaerense en gran medida. ¿Qué pasa ahí? Es decir, ¿por qué hay una obsesión del peronismo o de las grandes cabecillas del peronismo en manejar el justicialismo de la provincia de Buenos Aires? Es como que casi como una especie de subordinación al poder central, porque no es que tienen una identidad propia, porque si bien Menem era el jefe del justicialismo en los 90, Duhalde hacía una gran contraposición en los últimos años desde la provincia de Buenos Aires. No es que había una subordinación en ese sentido. Bueno, pero porque había tenían otra característica los dirigentes, aún los dirigentes locales, eran políticos de raza. Hoy está muy licuada la política. Primero que la gente no cree en los políticos, en ninguno. Y después que no están formados, no hay formación de cuadros y no hay gente con huevos para decir, no, esto no. Porque el que sea capaz de convertirse, o el que quiera convertirse en un líder, tiene que empezar a marcar la diferencia. Es decir, remar contra marea, por así decirlo. Claro, claro. Entonces cuando no tenés, no, vivís temeroso, a ver, no, porque las redes me van a pegar, no, porque entonces nunca salís a flote. ¿Por qué tenemos a este presidente ahora? Porque supo captar las redes, porque supo decir 2 o 3 palabras importantes para la sociedad, como casta, como libertad, y hoy es el presidente que tenemos. Eso que a él le habrá surgido naturalmente o alguien lo habrá guiado, si vos querés liderar, tenés que salir de la manada. No podés ser igual a todos, te tenés que diferenciar. Entonces te van a empezar a seguir. ¿Y vos sentís que Eduardo hizo eso?
Eduardo, claro. Claramente no. Algunas cosas fueron analizadas previamente, a lo mejor por él. Estoy pensando, no lo tengo tan claro. Algunas cosas serían naturales, que él se opusiera a determinadas cosas. Y otras en los congresos que había en aquel momento, había que enfrentarse con Herminio Iglesias. Y él se enfrentaba con Herminio Iglesias. Entonces eso le iba dando un perfil de una persona que realmente podía conducir. Pero eso también es como... No, a ver, obviamente que podés ser vanguardia, pero también corres el riesgo, viste, de terminar en la marginalidad, porque si todos van para un lado, capaz en un momento se te... Todo puede pasar. Bueno, por eso. Todo puede pasar, pero vos tenés que saber claramente que no podés hacer lo que hacen todos. Bueno, pero es como que, pero siento que hay como un sexto sentido ahí. Si no, a ver, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo de Eduardo, tipo, Sí. Interna Menem Cafiero. Es decir, todos estaban con Cafiero. Es decir, lo lógico era que la interna le iba a ganar Cafiero. Y Eduardo fue candidato en esa fórmula y dijo, bueno, me voy con el riojano. Y de repente... Porque hay una cosa que se llama detectar por dónde pasa el pensamiento de la gente. Cuando vos vas a un casamiento Sí. de un candidato importante de Cafiero, Sí. y los mozos vienen y te muestran que tienen en el bolsillo la imagen de Menem. Cuando vas viendo lo que pasa... ¿Fue así? Claro. Cuando vas viendo lo que pasa con la gente, o sea, a Cafiero lo apoyaba toda la estructura partidaria. Y Menem era el riojano que había tenido la habilidad de instalarse en la capital federal, que es ser conocido, y que busca un compañero de fórmula que sea conocido en la provincia de Buenos Aires. No, Dualde. Claro. Esa fue la realidad, pero la gente moría por Menem en ese momento. ¿Y a vos te seducía el menemismo en ese momento? No lo analizaba porque en ese momento todavía yo no conocía lo que iba a ser el menemismo. Claro, pero por ejemplo cuando supongo que habrán hablado con Eduardo, che, mirá, vino este señor de La Rioja y me ofreció ser vicepresidente. Sí, ¿Y en vos? la cocina de casa. Ah, ¿fue así? Fue así. No este señor, no, me dijo este señor. Vino Me dijo, Carlos. "Mira, Carlos me pidió si no lo acompaño de la forma". Yo le dije, no, por favor, terminemos acá todo esto. Ah, ¿vos no querías saber nada? No. ¿Pero por qué? Porque quería vivir una vida normal. Él que era intendente en ese Ya había momento, sido ¿no? intendente 3 veces. Sí. Una antes de la dictadura y 2 después de la dictadura. Había sido diputado. Estaba siendo diputado por la provincia de Buenos Aires. Se me piantan los tiempos. Y yo le dije, no, y me dije, si uno verdaderamente quiere cambiar las cosas que están mal, tiene que comprometerse. Pero él te decía, si voy con este tipo gano o... No, bueno, era Era una gran apuesta. Por era eso una te- apuesta. Eduardo es así. Es así. ¿Y cuándo se rompió la relación? Es decir, Nunca ¿cuándo? se rompió la relación. ¿Con Menem? ¿Nunca? Nunca. Tenían diferencias muy profundas, sobre todo en materia económica, que las hablaban y las discutían. Eduardo iba a las reuniones de gabinete de Carlos y planteaba sus diferencias. Pero él estaba a favor de Ahora, las privatizaciones. ¿qué es lo que... ¿Quién? Eduardo. ¿A favor de qué? ¿De las privatizaciones? No, claro. Si él, como tenía prácticamente a todo el bloque, a los casi 70 diputados de la provincia de Buenos Aires, lo acompañaban, Sí. él logra que no se privatice los ferrocarriles de la provincia, que no se privatice el Banco Provincia, que no se privatice la Caja
previsional de la provincia, y así muchas cosas, porque tenía la fuerza que le daba la Cámara en el acompañamiento. Por eso logra sacar el fondo del ente del conurbano, porque tenía Pero mucho. en ningún momento dijo, me voy del gobierno, como diciendo esto... No, estoy hablando de cuando se va a la gobernación. No, obvio, sí, pero él es hasta el 91 vicepresidente, Él hace ¿no? 2 años como vice, y después se va a la provincia porque era necesario Ganar la provincia de Buenos Claro. Aires. Pero lo que quiero decirte es, digo, hasta en el 91 supongo que ya estaba más o menos consolidado el modelo económico, empezaba Sí. a dar sus buenos Sí. resultados. Obviamente que la afectación capaz no venía por interlocutores del justicialismo, pero viste, siempre la gran mitología que se le da a Menem es que el tipo prometía revolución productiva y salariazo, y al día siguiente cerramos con Lehman Brothers Sí, pero claro. y tenemos a ¿Cómo Bunge fue? dentro del gobierno. Claro, fue, por lo menos para mí, voy a hablar de mí, para Sí. mí el modelo, la alianza que con la UCD y todo, Claro, todo lo que María sucedió Julia, todo eso, todo fue claro. una sorpresa. No era el Menem que yo había votado. Claro, no era Facundo Quiroga, esa cosa Claro, mitológica. no era. Pero era un gran seductor. Eso no hay dudas. Era increíblemente seductor y convencía hasta las piedras. Pero el modelo que fue muy bueno para terminar con la hiperinflación que De había Alfonsín. dejado Alfonsín, fue lentamente empezando a mostrar esas luces amarillas que te dije antes. Claro, pero a lo que voy es diciendo, Eduardo no tenía, conflictos, o vos no tenías conflictos, vos que No. venías de un hogar peronista diciendo, che, esto va en contra de todo lo No, que... no. Yo después fui acomodándome a las circunstancias porque vi que las cosas empezaban a mejorar. Uno lo que le debe interesar siempre es fundamentalmente que al país le vaya bien. Y parecía que le iba bien, hasta que empezamos a ver, Que la cosa, efecto tequila más o menos, ¿no? claro, más o menos, sí. Y cuando Eduardo se pelea o mantiene, viste, las diferencias con Menem. Nunca fueron diferencias personales. Pero viste que siempre no sé si siempre, pero hay mucha gente que en gran medida relativiza mucho la figura de Kirchner con la figura de Carlos, con una cuestión de centralidad y, ¿cómo te puedo decir?, apreciación, adicción al poder, porque Menem siempre tentaba con la cuestión de la reelección y todo lo demás. Claro, la reelección. Por supuesto, era casi un corporativismo explícito. Él disfrutaba el poder. Hay dos clases de políticos, los que Sí. disfrutan el poder Y el que lo los sufre. que lo sufren el poder. Sí. Eduardo es de los que lo sufren. Porque le pone todo Mm, a eso. sí. Hay otros que, como Carlos, que disfrutan del poder. Y por eso quería volver a ser presidente. Y no podía ser presidente. Sí, pero Eduardo como que no se juntaba y le decía, che, Carlos Cortala, tipo... No. ¿No? No, él en aquel momento lo que hace es presentarse ante la justicia, no me acuerdo qué es lo que pasó, impidiendo la reelección de Carlos. Sí. La gente supone más de lo que pasa en realidad. Carlos seguramente quería ser presidente, Eduardo también quería ser presidente, Sí. seguramente. Pero eso no significa ni siquiera que se hablara eso. Claro. Eso era. Y Y bueno. bueno, después pasó, sabemos todo lo que pasó, Sí, ¿no? claro. Y en el 2003, ¿había relación entre el dualdismo y el menemismo? Supongo que hablarían. Carlos se presenta por las suyas. Claro, pero es decir, no es que había acuerdo de una parte del No, justicialismo. no. Pues vos me decís, hablaron con Lola, hablaron con un montón de gente. Sí. Digo, capaz No. el teléfono sonó en Anillaco. Yo no. Hay un montón de cosas
que yo desconozco. Ok. ¿Pero por qué las desconozco? Pues Sí. yo estaba abocada a tu mi tarea tarea. legislativa. A mi tarea, no. Social en ese Sí. momento. No, a mi tarea acompañándolo desde el tema social. Y la verdad que no estaba en lo que se llama la rosca política. Claro. No, tampoco me interesa. ¿No te interesa la rosca? No me interesa. Yo no tengo características de política Persuadora. avesada. Por ejemplo, yo admiro mucho a Graciela Camaño. Sí. Por su inteligencia, por su capacidad política, Sí. por la capacidad negociadora que tiene. Sí. Yo no soy nada de eso. Vos no sos una Bueno, negociadora. inteligente sí. Pero no tengo capacidad para eso. Es decir, para... Soy al pan pan y al vino vino. Me Claro. gusta, me gusta, no me gusta, no me gusta. Claro. No intentás persuadir. Y es una de las condiciones que debe tener un político. Es el arte de persuadir la política, Claro. dice bastante. Pero gente. yo soy muy frontal. Por eso te quedas solo como loco malo. Pero ¿sabes qué? Lo que siento diariamente, Sí. ¿eh? Es el cariño de la gente humilde. Ayer me pasó. Fui a hacerme una tomografía. Sí. El chico me recibe Sí. la orden Claro. y yo me siento a esperar. Se levanta del lugarcito donde estaba y viene y me dice, señora, yo tengo que decirle algo. Dice, usted ya vino otras veces, pero yo no me atreví. Yo tengo que agradecerle que gracias a usted, mi familia y yo pudimos comer. Y eso me pasa muy seguido con la gente humilde, porque en la provincia hicimos un trabajo extraordinario en materia social, que no ha sido lo suficientemente reconocido. Ahora se cumplen 30 años de las manzaneras, que yo les pido a las autoridades de la provincia que lo festejen. No sé si se puede reactivar, porque para eso hace falta liderazgo, Sí. que a mí me lo otorgaba el hecho de ser la esposa del gobernador. Claro. Y un equipo con mucha mística, mucho compromiso. ¿Tenés relación con el actual gobernador de la provincia? ¿Hablaste alguna vez? Sí, hablé más de una vez, pero hace mucho que no hablo. Es decir, vos tuviste la mesa del hambre, ¿no? Que intentaron integrar. Sí. Y te levantaste y te fuiste. ¿Por qué? Porque era para la gilada, como dije en aquel momento. Vos no podés armar una mesa de 100 personas de las cuales 3 o 4 entienden de nutrición. ¿Y quiénes estaban en esa mesa con vos? Claro. Había de todo. Había periodistas, escritores, Tinelli. ¿Estaba Tinelli en la mesa del hambre? Sí, las madres de Plaza de Mayo. No, pero ¿qué hacía Tinelli en la mesa del hambre? Bueno, entonces yo salí de ahí y dije, esto es para la gilada, no es para mí. ¿Quién te invitó? ¿O quién te convocó? El presidente. ¿Alberto? Sí. ¿Y tenías relación con Alberto? Sí, tenía la relación que tiene uno con... Pero no una relación de amistad. Con un compañero. No, claro. Arroyo también me pidió que lo ayudara a conformar de nuevo la red de manzaneras. En el país, me dice. Y que participara de la mesa del hambre. Pero cuando vi cómo estaba el ministerio estaba tomado por los movimientos sociales. Como funcionario le dije, pero... ¿Cómo es tu relación de alguien que viene de la militancia, de la política, por así decirlo, partidaria? Es decir, voy a hacer como toda una ejemplificación para tratar de también guiarte en la pregunta. Primero que nada, la irrupción de los movimientos sociales, viste, en la política partidaria, porque digo, hoy en día los movimientos sociales no son algo que directamente mide la voluntad de la calle, sino que tienen partidos, se presentan a elecciones, tienen candidatos, tienen cuadros, y en el último gobierno tuvieron funcionarios de muy alto rango. A mí me parece un hecho trascendental, también para analizar, es la relación de la política con los movimientos sociales. Porque en La Matanza hubo
la interna del justicialismo, del Frente de Todos, era Espinosa con la mujer de Pérsico, no me acuerdo. Sí, sí. De apellido Pérsico. Sí. Pero era como diciendo, alguien del movimientos sociales que no pertenece a las estructuras del peronismo se presenta en el distrito más importante, uno de los más importantes del conurbano, y dice que se presenta para ganar la intendencia en nombre de la justicia social. Para muchos políticos eso era como inconcebible. Es inconcebible. ¿Para vos es inconcebible? Claro. Porque todos dicen, se nos primero fue las ninguno manos. de los dos son peronistas. Bueno. Ninguno de los dos son Pero, peronistas. Chicha, andás con el peronómetro por todos lados. No, porque ser peronista es otra cosa. Ok. Y pelean espacios de poder. Espacios de poder porque en realidad la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires conurbano Sí. son empresarios, más que políticos o intendentes. Son empresarios. En la actualidad. ¿Eh? En la actualidad. En la actualidad. Pues supongo Balestrini no era lo mismo que Espinosa. No, claro. Estoy hablando de estos tiempos. Sí. Se han ido convirtiendo en empresarios. Entonces tienen parte de la empresa que arregla la luz, tienen parte de la empresa. Entonces han perdido el amor por la política como servicio. Claro. Entonces pelean espacios de poder. Sí. Pero no hay una ideología, no hay amor por la gente. Claro. Si no, viste, no puede ser que la Matanza esté como esté, que el conurbano esté como esté. Es decir, sentí que se burocratizó la política o el peronismo en ese Sentí que sentido. se mercantilizó, Claro. que es una porquería, que te arreglan los centros urbanos y vos te alejaste 10 cuadras y todo se viene abajo. Y en ese momento aparece, en ese contexto, aparece Pérsico. Por supuesto, porque encima era funcionario. Claro. Cobraba como funcionario. Después salía a la calle a protestar. Cuando yo voy a decirle a Arroyo, te doy una mano, sí, te doy una mano. No quiero cargo, no quiero sueldo, no quiero nada. Yo te doy una mano. Decime con qué equipo voy a trabajar. Y me dice, el área de economía social está, no me acuerdo si me dijo Pérsico, el área tal. Y entonces le digo, ¿por qué los tenés acá adentro? Me dice, porque prefiero tenerlos acá adentro y no a los tiros en la calle. ¿Cuál es tu conflicto con que estén adentro? ¿Qué sentís que afecta en el No pueden ser funcionarios, no pueden ser funcionarios. Y manejar. No pueden ser funcionarios y a la vez estar en la calle protestando. Es decir, no pueden que hay cumplir una incompatibilidad. Por supuesto. Ser como juez y acusado. Juez y parte. Claro. ¿Viste? No puede ser. Y después manejan dineros, los movimientos sociales, que un Estado no puede permitir que se manejen sin control. El orden y el control tiene que ser un elemento insustituible de la función pública. No, para eso está la auditoría, supongo. Bueno, pero las auditorías para eso tenés que ponerlas en manos de la oposición de verdad. De verdad. Sí, pero hoy que tenés dentro del Estado, bueno, pero la Oficina Anticorrupción no termina dilucidando. No, pero por ejemplo la Auditoría General de la Nación. Bueno, vos tenés que pedirle a los partidos de oposición de verdad que te pongan gente idónea, seria, que controle. No levanta manos, por así decirlo. Claro. Lo hizo Macri cuando pone a Laura, no me acuerdo, en la oficina. Sí, pero Laura Alonso no era una levantamanos de él. Era. Claro. Pero por eso te digo, lo hizo hasta Macri. Sí, no, por supuesto. Eso, ¿viste? Sí. Por eso, hoy se ha convertido en un... Es decir, a vos los movimientos sociales, es decir, a lo que voy es, ellos se presentan, yo te replico lo que dicen ellos. Ellos dicen que las estructuras partidarias tradicionales no los representan, entonces a raíz de eso nosotros creamos nuestros propios cuadros, nuestros propios candidatos. Es que no crean nada, porque vos fíjate, ahora no hay movilizaciones de los movimientos sociales. Hoy hubo una por San Cayetano, bueno, creo. pero en general, bueno, porque la gente, cuando vos le preguntás, no sabe ni por qué está ahí.
Y en realidad es indigno, le sacan parte de los recursos, lo llevan de prepo, si no van, no cobran. Entonces, es horrible lo que le pasa a la gente humilde cuando está dependiendo de uno de estos miserables. Es decir, por ejemplo, para dar un nombre, ya que dimos el nombre Pérsico, pero por ejemplo, ¿cuál es tu concepción acerca de Juan Grabois? Juan no sé si Grabois el gran es, representante o un gran interlocutor de Juan esos Grabois me sectores. parece una persona muy inteligente, muy preparada, un lírico de la política, pero con grandes confusiones en cómo se deben resolver los problemas sociales. Pero después, no sé si robaron, si no robaron. De muchos tengo Dudas. no dudas, tengo certezas. Tengo certezas. Pero también lo tiene la justicia. Ah, sí, por supuesto que se está... Los movimientos sociales empiezan a aparecer en la década del 90. Bueno, Luis Delía. En el sur, primero, y después empieza a haber pequeños focos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacía yo? Me juntaba con ellos y con la gente. Sí. Entonces, de la charla se daban cuenta de que no podían hacer nada. Intentaban. No podían hacer nada. ¿En qué sentido? ¿Cuál sentís que era el objetivo de ellos? El objetivo era político. ¿Era desestabilizador? Claro. Me pasó habían tomado unos terrenos de Quilmes que tenían dueño. Sí. Así que hubo que sacarlos. Sí. ¿Quiénes los movilizaban para que fueran ocupas? 3 curitas. Consigo en Varela una extensión de tierra que se la pido al intendente, una tierra fiscal, sí. Y les ofrezco a todos ellos irse a Varela y construirse su propia casa. Se construyeron su propia casa. Pero los lunes era remar de nuevo. Claro. Porque sábado y domingo le llenaban la cabeza en contra. Claro. Los curitas. ¿Y cuáles sí que eran las ambiciones políticas de los curitas? No, eran ideológicas. Claro. Eran ideológicas. Serían del movimiento, qué sé yo. Y los lunes se remaba de nuevo para que se levantaran y siguieran haciéndose sus casas. Y terminaron con sus casas hechas, con la escuela hecha, con la unidad sanitaria hecha. Entonces, estábamos atentos a dar soluciones que los dejaba de alguna manera descolocados a los incipientes movimientos sociales. Es decir, vos decís que el gran error que cometió el último gobierno es dejar que se autogestionen. Claro, darles el vuelo que le dieron y la plata que le dieron, que es plata tuya, mía y de todos los argentinos. Porque yo lo que quisiera para la Argentina es que favorezcamos la comensalidad familiar. La gente tiene que comer en su casa. ¿Qué era el objetivo? Por supuesto que era primero disminuir la mortalidad infantil, sí. Pero también que la comensalidad fuera en su casa. Que no tuvieran que existir los comedores comunitarios. Claro. Y ellos hicieron todo lo contrario. Mientras más comedores comunitarios hay, más rapiño. Entiendo el punto. Bueno, ya hablamos mucho, ¿no? Sí, te voy a hacer, tenemos últimos 10 minutos, pero igual vamos a cortar antes porque abordamos todos los temas. Me dijiste que en diciembre de 2001 la serie no la viste, ¿no? Vi nada más que el primer capítulo. Y te horrorizó. Sí, es mucho más fea que yo la actriz. ¿Y Eduardo te parece que está bien personificado? No. Es una gran actriz, pero no es linda. Yo soy más linda. Demoniza mucho a Eduardo en esa serie.
Yo no estoy. Mira, nosotros que somos de radicalismo no estamos muy de acuerdo con la serie. Incluso tenemos a Cristian Colombo, lo conocés, lo Sí, conociste, sí. Nosotros claro. creemos que está escrita y dirigida por él, porque queda como un antagonista y un antihéroe, él incluso. Eh, pero yo lo que te quiero consultar, en base a eso, es, primero que nada, que el 2001 representa en gran medida los últimos meses del gobierno de la Rúa y el cierre de una etapa en la Argentina, ¿no? El desgaste del gobierno de la Sí. convertibilidad y, y todo lo que eso significó con el estallido de diciembre. Este gobierno hace mucho énfasis en el menemismo, en la convertibilidad y enaltece la figura de Menem y de lo que fue básicamente la política económica de ese momento. Vos que sos una persona que acompañaste, bueno, a Dualde, que también tuviste un gran labor parlamentaria y un enorme trabajo social, que es lo principal a lo que quiero hacer énfasis en la pregunta, es, vos que conociste las consecuencias del modelo, ¿qué te parece el discurso de un presidente? Que obviamente que podemos dilucidar todas sus otras cuestiones que tiene, que son que una persona que no viene a la política, que desconoce, que apunta a otro que hacer capaz que no va con la política tradicional. ¿Qué pensás de un gobierno que enaltece un modelo económico que dejó a un montón de gente fuera de la sociedad y muy arrastrada a la marginalidad? Yo creo que se parecen bastante, hasta se parecen bastante en lo personal, viste que buscan figuritas mediáticas para que acompañen al presidente. Se parecen mucho el modelo. Y el modelo creo que está dando resultados negativos muy importantes, pero no hay nada enfrente. Y esa es mi gran preocupación. ¿Cuándo los jóvenes van a dejar, no ustedes que son interesados, cuándo los jóvenes van a dejar de mirar las redes o pasarse el día pensando en cualquier cosa y se van a involucrar como se involucran ustedes, como nos involucrábamos nosotros cuando éramos jóvenes? ¿Cuándo pasará? Porque si no, el trasvasamiento generacional no se va a producir nunca. Y vamos a tener estos personajes gobernándonos, que nos llevan a ser un país más de Latinoamérica, cuando en realidad nos diferenciamos profundamente de Latinoamérica, gracias a Irigoyen y a Perón. Gracias por resaltar a Irigoyen, ¿eh? No, pero gracias a ellos dos, que hicieron que la clase media y la clase trabajadora fuera creciendo y que tuviéramos una clase media muy importante y que este país fuera un faro para el resto de Latinoamérica, gracias a ellos. Hoy Milei nos lleva a ser un país más latinoamericano, con una pobreza enorme, una riqueza concentrada. Claro, los números cierran. La inflación es poca. Como en ese momento. El déficit es lo que, el equilibrio fiscal es lo que interesa. Pero cada día son más los pobres. A eso vamos, si este modelo sigue adelante. Y la esperanza son ustedes. Pero hay que salir de la manada. Navegar en contracorriente, como dijiste. Hay que salir de la manada y alzar la voz. ¿Hay alguien del justicialismo que te guste hoy en día? De los que aparecen, Y no aparecen poco. no aparecen, no veo nada, no veo nada. Bueno, Chiche, ¿te gustó venir? Me gustó. Venía con un poquito de miedito. No mordemos, ¿viste? Porque lo único que pido cuando voy a una entrevista es que me traten con respeto. ¿Te tratamos con respeto? Absolutamente. Y me ha pasado en la televisión pública, ¿no? Que a veces no se dan cuenta cómo se manejan con el invitado. ¿Yo me manejé bien?
muy bien. Eso es lo que más feliz. Te auguro un éxito bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Chiche. Pero en serio, muchísimas gracias por venir. Nada, para nosotros es importante escuchar a personalidades grandes. Nosotros tenemos un foco muy centrado en la gente que vivió, que ha vivido y que tiene una experiencia importante en los quehaceres de la vida diaria. Y también que, bueno, han sido actores principalísimos o importantes en una etapa de la Argentina en la cual nosotros éramos muy chicos, Claro. pero que realmente han marcado los años siguientes. Así que siempre cerramos con un aplauso y te agradecemos muchísimo tu invitación, Chiche. Gracias. Yo miro para allá y me parece que hay más gente, me confundo. El espejo hace que parezca más grande. Sí, claro.